En aquel tiempo, el rey Herodes oyó de lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de él, de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Bueno, hermanos, recordarán cómo hemos ido caminando junto al pueblo de Israel en este de Éxodo que nos lleva rumbo a la tierra prometida. Y dos elementos que podríamos enfatizar en repetidas ocasiones es cómo hemos ido descubriendo la importancia en un primer momento de cumplir la voluntad de Dios, pero no solamente quedarnos ahí, sino la importancia de llegar a ser verdaderos amigos de Dios. Sin embargo, hermanos, tenemos que reconocer que aunque todos deseamos, aunque todos anhelamos ser personas de bien, aunque todos deseamos verdaderamente vivir una vida de amistad con Dios, no es nada fácil, ¿verdad? Porque como decía San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco, ¿verdad? En la mayoría de ocasiones, hermanos, tenemos que reconocer que aunque nuestro deseo es siempre ser personas de bien, pues vaya, en ratos, como decimos comúnmente, nos gana el apellido, ¿verdad? Cuántas ocasiones, sin quererlo, pues nos enojamos, nos exasperamos y terminamos hiriendo, lastimando u ofendiendo. Pues lo más doloroso es que lo hacemos por lo regular con las personas que más amamos, ¿verdad? Con los que pues en realidad nunca deberían de suceder ese tipo de cosas. Sin embargo, es verdad y hay que reconocerlo, suceden. En medio de esta situación surge la interrogante: ¿y por qué? ¿Por qué nosotros terminamos cometiendo errores? ¿Por qué nosotros terminamos haciendo ese mal que aborrecemos y no el bien que tanto deseamos? Bueno, es verdad, hermanos, hemos venido reflexionando juntos sobre diferentes elementos que hay que reconocer. Uno de ellos, que ha aparecido hace algunos días, pues es reconocer que en este mundo pues no solamente hay trigo, también hay cizaña, ¿verdad? Y como decíamos, pues tenemos que reconocer que no solamente somos trigo en nuestras vidas, hay ambas cosas, ¿verdad? También a lo largo de nuestra vida, nuestro caminar, pues aunque Dios ha procurado sembrar la semilla del bien, pues también tenemos que reconocer que a veces por nuestras amistades, por nuestras relaciones, por los ambientes en los que nos movemos, pues se termina sembrando también cizaña, ¿verdad? Y en este sentido, pues toda nuestra vida será una constante lucha para tratar de que sea precisamente el trigo, la semilla de Dios, la que permanezca, la que siga adelante, la que verdaderamente nos lleve, cuando llegue el tiempo de la cosecha, a estar delante de la presencia de Dios. Sin embargo, hermanos, creo que en este sentido el Evangelio del día de hoy es bastante ilustrativo en medio de esa realidad, en el ámbito de entender que son, pues aunque no de la manera explícita, pero refleja un poco de lo que es nuestra vida ordinaria, ¿verdad? Escuchamos ciertamente el día de hoy la muerte de Juan el Bautista, pero más que contemplar la realidad de Juan el Bautista, quisiera que contempláramos la situación que vive Herodes, ¿verdad? Él, pues en un momento, es verdad, su razón lo hacía detenerse, pues porque no veía causas justas, pues para enjuiciar a Juan. Sin embargo, nos dice que todo llega, pues precisamente el día de su cumpleaños, ¿verdad? Cuando baila Herodías y se emociona tanto, ¿ah?, que al final de cuentas termina prometiéndole a ella todo lo que le diga, todo lo que le pida, dice, incluso hasta la mitad de mi reino. En pocas palabras, al final pues sabemos que terminan pidiéndole pues la cabeza de Juan el Bautista. Y lo más doloroso es que aunque no sean a lo mejor expresiones muy propias para aquí, para el templo, pero disculpen la expresión, fue una simple calentura lo que lo llevó a matar precisamente a Juan el Bautista.
un simple desenfreno, un simple descontrol de su realidad emocional. Y es ahí donde surge el primer elemento, y enfatizo esa realidad del día de hoy porque en este sentido San Ignacio de Loyola es un maestro en esta realidad. Lo primero es entender, hermanos, en la vida no tenemos que dejarnos dominar, controlar o dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Esa es una realidad fundamental. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que nuestros sentimientos nos engañan. Si no sabemos hacer un recto discernimiento de ellos, si no sabemos verdaderamente leer, interpretar lo que está pasando, ciertamente pues seamos conscientes, pero cometeremos constantes faltas, constantes errores. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, a la mayoría lo que más nos hace batallar es precisamente nuestro carácter, ¿verdad? ¿Y qué es el carácter sino ese cúmulo de sentimientos que por desgracia no sabemos controlar, no sabemos canalizar, no sabemos dirigir constantemente nuestras vidas? ¿Qué es lo que pasa? A veces comenzamos a discutir con nuestros hijos, a veces comenzamos a discutir con nuestra esposa, con nuestro esposo, y un simple diálogo se convierte en una de dimes y diretes, ofensas, maltratos, ¿y todo por qué? Porque comienzan los sentimientos a actuar y ya no nos dejamos guiar por la razón, sino que nos dejamos solamente llevar por nuestros impulsos, por nuestros sentimientos. En realidad, todos los pleitos en su mayoría son producto precisamente de eso, ¿verdad? La búsqueda de un diálogo que no fue dirigido por la razón, sino que fue dirigido por nuestros sentimientos y que ciertamente en su mayoría tiene consecuencias catastróficas. Yo siempre he tratado de tener así como que un principio en mi vida como sacerdote, el no perder de vista que arriba del corazón está la cabeza, ¿verdad? Y tenemos que tenerlo bien presente, hermanos. En muchas ocasiones serán los sentimientos los que nos quieran guiar, los que nos quieran dirigir. Con esto no estoy diciendo que los sentimientos sean malos, sino lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender a leer los sentimientos, aprender a hacer, diría San Ignacio, un recto discernimiento de ellos. Y es precisamente aquí donde entendemos la segunda realidad que se presenta en el pasaje de Juan el Bautista y de Herodes el día de hoy. Llega el momento en que él se da cuenta que lo que le están pidiendo está fuera de la razón, que lo que le están pidiendo ciertamente está por encima de lo que él está prometiendo. Y en ese sentido es ahí donde tiene que entrar en juego nuestra razón y decir, a ver, ¿esta decisión que estoy tomando es la más adecuada? ¿Es la más conveniente? Digo, Herodes tuvo la oportunidad perfectamente de retractarse, incluso de haber armado una buena lección de justicia en el ámbito de aprender a controlar y dominar los impulsos. Sin embargo, él mismo lo dijo, pues como ya le había dicho que sí, como ya le había dicho o le había prometido que le daría todo, pues simplemente siguió adelante, sin medir las consecuencias de lo que su decisión estaba infringiendo, sin medir las consecuencias de que esa decisión llevaba de por medio la vida de una persona. Por ello, hermanos, es importante que en nuestra vida aprendamos a hacer un recto discernimiento de todas las realidades que se presentan. San Ignacio insiste sobre todo en la importancia de aprender a discernir entre los sentimientos que llegan a nuestra alma y a partir de ese discernimiento tomar la decisión más adecuada, no solamente para nuestro bien o para el de los demás, sino aludiendo a su principio y fundamento para dar mayor gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día que nos ayude a ser conscientes de que la búsqueda de cumplir la voluntad de Dios no es nada fácil. En muchas ocasiones habrá elementos que obstruyen esa recta voluntad, porque hay que reconocerlo en nuestra vida, pues tanto como hay trigo, pues también hay cizaña. Por ello es importante que aprendamos a leer todos los acontecimientos que se presentan en nuestra vida. Aprender a leer en principio todos los sentimientos, porque en el fondo una recta interpretación de ellos, un recto discernimiento de ellos será lo que nos ayudará a tomar la decisión más conveniente. Y si nos dejamos guiar verdaderamente por la razón, si nos dejamos guiar verdaderamente por el Espíritu de Dios, ténganlo por seguro que esa decisión que nos tomemos ciertamente nos ayudará a ser personas, insisto, que busquen ser fieles a Dios, pero que vayan en camino a entablar una verdadera amistad con Dios.